No hay algo extraño cuando hablamos del Big Three. Cuando hablas acerca de One Piece, probablemente alguien tenga algo que decir. Si mencionas a Naruto, prácticamente es sencillo encontrar a alguien que lo haya visto. Pero mencionan a Bleach y la conversación parece quedarse en silencio. Y lo extraño es que estamos hablando de uno de los tres grandes responsables de definir el anime durante los años 2000. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Bleach? Para entender el éxito y sobre todo el declive de Bleach, tenemos que hablar del fenómeno de los Big Three. One Piece, Naruto y Bleach fueron tres de las series más importantes y populares de la Weekly Shonen Jump durante los años 2000, hasta convertirse prácticamente en los rostros del shonen de aquella época. Todo comenzó con Eiichiro Oda con One Piece en 1997, poco después en 1999 Kishimoto con Naruto y finalmente Taito Kubo cerró el tridente con Bleach en 2001. Tres autores, tres historias distintas pero con algo en común: dominar una generación entera. Y para 2002 las adaptaciones del anime de las tres series ya estaban en emisión. El fenómeno de los Big Three acababa de comenzar. Pero de los tres, hubo uno que tenía algo particularmente diferente. Y lo curioso es que la historia de Bleach ni siquiera comenzó con un éxito. Después de la cancelación de su obra Zombie Powder, Kubo Sensei presentó a Shueisha el concepto inicial de lo que terminaría convirtiéndose en Bleach. Pero la propuesta fue rechazada y para Kubo Sensei esto estuvo a punto de ser el final. Sin embargo, hubo alguien que vio algo diferente en aquella idea. Akira Toriyama conoció el trabajo de Kubo y decidió escribirle una carta para animarlo a continuar. Kubo Sensei no se rindió y años más tarde la idea que fue rechazada en un inicio terminaría convirtiéndose en uno de los tres grandes fenómenos del manga. Pero entonces surge una pregunta: ¿qué tenía Bleach que consiguió hacerlo destacar entre cientos de mangas? A diferencia de otros shonen tradicionales, Bleach consiguió construir una identidad muy particular, mezclando lo sobrenatural con una estética urbana, moderna y sobre todo muy estilizada. Pero la identidad de Bleach no se quedaba solamente en un apartado visual. El manga entrelazó elementos del folclore japonés con un mundo sobrenatural lleno de conceptos propios de la serie. Los Shinigamis y la Sociedad de Almas, los Hollows, Quincy y por último, los Arrancar, cada uno con sus propias jerarquías, diseños y formas de entender el mundo. Por último, mi favorito, el sistema y diseño de combate. El simple uso de la Zanpakuto hizo que las peleas de Bleach fueran mucho más que simplemente ver a dos personajes golpeándose con espadas. Cada personaje podía tener una espada completamente diferente, con habilidades y diseños propios. Y cuando llegamos a su máxima expresión, una palabra que incluso años después sigue siendo reconocible prácticamente para cualquier fan del anime. Y aunque Bleach evidentemente no inventó todos estos conceptos, sí dejó una huella bastante importante en el shonen que vino después. Muchos elementos que hoy vemos en series modernas, como personajes con habilidades muy particulares, transformaciones y diferentes etapas de poder, ya tenían una presencia muy marcada en Bleach. Pero mantener un fenómeno de este tamaño no era sencillo. Bleach comenzó su anime en 2004, cuando el manga todavía estaba avanzando. Con el tiempo, el anime se empezó a acercar cada vez más al material original. Si el anime alcanzaba al manga, existían dos opciones. La primera, detener la serie, que era lo más lógico, o la segunda, introducir el famoso relleno. Y aquí es donde para mí esto es uno de los mayores problemas de Bleach. No fue el relleno en sí, sino cómo fue colocado. Mientras que en otros animes el relleno suele aparecer entre sagas o capítulos cortos, Bleach llegaba a congelar la historia por completo justo en sus puntos más altos.
Un ejemplo bastante claro ocurre durante la invasión a Hueco Mundo, donde Ichigo está a punto de enfrentarse a Grimmjow, la historia está llegando a uno de sus momentos más importantes y de repente un arco de relleno de 22 capítulos. Y lo peor es que este arco prácticamente ni siquiera tiene relevancia para la historia principal. Imagínate estar siguiendo una historia durante semanas, llegar finalmente al momento que estabas esperando y que de repente te digan, bueno, ahora tienes que esperar. Y esto no ocurrió solo una vez. La enorme cantidad de episodios de relleno que tuvo Bleach terminó afectando bastante la experiencia de muchos espectadores. Para alguien que seguía el anime semana tras semana, tener que esperar meses, incluso hasta un año para ver la historia principal simplemente era agotador. Y poco a poco muchos espectadores comenzaron a abandonar la serie. El relleno no fue el único problema. Tras finalizar la saga de los Arrancar, muchos fans comenzaron a notar un cambio evidente: la mala animación. Bleach se caracterizaba por sus excelentes batallas, especialmente los enfrentamientos contra los espadas, y por supuesto, la batalla final contra Aizen. Pero finalizada esta etapa, la animación bajó considerablemente, volviéndose muy evidente en algunas escenas de combate. Y para los fans, ver estas escenas tan diferentes a lo que estábamos acostumbrados hizo que circularan comentarios diciendo que la animación es deplorable y que no parecía hecha por un estudio de animación. Obviamente esto no era cierto, pero esta era la percepción de los fans, demostrando el estado en el que se encontraba el anime. El problema no es la animación, era que Bleach estaba perdiendo poco a poco aquello que lo había hecho tan especial. El ritmo era irregular. El relleno interrumpía constantemente la historia y ahora hasta incluso la animación estaba siendo cuestionada. Y mientras todo esto ocurría, la popularidad de la serie seguía disminuyendo considerablemente. Hasta que en 2012 ocurrió lo que muchos fans no querían creer: el anime de Bleach dejó de emitirse. Mucha gente lo recuerda como una simple cancelación, pero la realidad es un poco más complicada. El anime había alcanzado demasiado al manga y mantener la adaptación semanal era insostenible, a menos de que otra vez metieran grandes cantidades de relleno. Además, con los bajos índices de audiencia, Bleach ya no tenía la misma fuerza que en un inicio. Si bien Bleach fue cancelado, su manga no había terminado. Y aquí ocurrió algo curioso. Gracias a que el anime dejó de emitirse, Kubo Sensei pudo concentrarse completamente en dibujar el manga y terminar la historia que quería contar, sin tener que preocuparse por los tiempos de producción del anime. En ese mismo instante comenzó a escribir el arco de Bleach, la guerra sangrienta de los 1000 años. Lamentablemente, esta libertad creativa chocó de frente con el deterioro drástico de su salud. El cuerpo de Kubo Sensei comenzó a pasarle factura de tantos años trabajando prácticamente sin descanso en la industria del manga. Kubo Sensei quería tirar la toalla, pero durante todos estos años hubo algo que siempre estuvo presente: sus lectores y sus fans. Kubo recibió miles de cartas de fans y él mismo ha contado que estos mensajes fueron una de las cosas que lo ayudaron a continuar cuando tenía momentos en los que quería abandonar. Y entre todas estas historias existe una que años después se hizo especialmente conocida. Se trata de un joven fan que sufría una enfermedad terminal y que encontraba en Bleach una fuente de fuerza durante sus últimos días. Según el relato de Kubo Sensei que compartió años después, el joven le pidió que continuara dibujando Bleach y que llegara hasta el final de su historia. No podemos saber hasta qué punto esta carta cambió las decisiones de Kubo, pero sí sabemos que los mensajes de sus lectores tuvieron un gran impacto en él, y Kubo Sensei siguió adelante. A pesar de sus problemas de salud, consiguió terminar el manga en 2016. Sin embargo, el tramo final de la guerra contra los Quincy se sintió bastante apresurado para muchos lectores. Algunas batallas quedaron con menos desarrollo del esperado, varias preguntas quedaron sin responder y algunos personajes terminaron teniendo mucho menos protagonismo de lo que los fans esperaban. Pero Kubo consiguió llegar al final. Y lo curioso es que, aunque para muchos el final del manga dejó una sensación agridulce,
Bleach todavía no había dicho su última palabra, porque 4 años después de que el manga terminara, ocurrió algo que prácticamente nadie esperaba. Bleach estaba de regreso. Después de tantos años, cuando muchos ya daban a Bleach por terminado, llegó una noticia que prácticamente ningún fan esperaba. El anime iba a regresar. En 2020 se anunció que el arco final del manga, La Guerra Sangrienta de los 1000 años, finalmente tendría su propia adaptación al anime, y después de 10 años desde el final de la serie original, en 2022 Ichigo volvió a nuestras pantallas, pero esta vez con algo distinto. Kubo Sensei no solo estaba de regreso como el creador del manga, también estaba mucho más involucrado en la producción del anime, y esto era especialmente importante después de todo lo que había ocurrido en el manga, porque ahora Kubo Sensei podía hacer algo que durante la publicación original no siempre pudo: expandir su propia historia. La Guerra de los 1000 años comenzó a añadir escenas que no estaban en el manga, nuevos momentos para algunos personajes e incluso batallas que Kubo nunca llegó a dibujar originalmente. Y esto cambia bastante la forma de ver esta nueva adaptación, porque ya no estamos simplemente viendo cómo un estudio adapta el último arco de Bleach. Estamos viendo cómo Taito Kubo regresa a una historia que terminó hace años y tener la oportunidad de hacer cosas que en ese momento no pudo hacerlas. Y quizá por eso, para muchos fans, La Guerra de los 1000 años se siente como la oportunidad de ver Bleach que siempre quisieron. La animación volvió con una calidad completamente diferente, las peleas recibieron muchísimo más trabajo y la historia comenzó a recuperar esa identidad que había hecho tan especial a Bleach. Después de 10 años desaparecido, Bleach había vuelto, y esta vez parecía que había regresado para demostrar por qué alguna vez fue uno de los 3 grandes. Y sus combates memorables, personajes y sobre todo su estética siguen siendo algo bastante distinto a lo que vemos en muchos animes modernos. Puede ser altamente criticado por su relleno, pero seamos sinceros, a día de hoy con internet y plataformas de streaming es mucho más fácil saltarse los episodios de relleno y disfrutar de la historia completamente sin pausas. Además, pienso que cuando lo comparamos con sus rivales, Naruto y One Piece, es curioso pensar cómo Bleach ha quedado fuera de muchas conversaciones. Naruto terminó su historia hace años, mientras que One Piece continúa hasta el día de hoy, y los dos siguen estando constantemente presentes en conversaciones sobre el anime. Bleach, en cambio, pasó prácticamente una década fuera del anime. Y quizá por eso su nombre ya no aparece tanto como antes. De hecho, hasta incluso hay personas que piensan que Dragon Ball Z forma parte del Big Three, dejando a un lado completamente a Bleach. Y eso me parece bastante curioso cuando estamos hablando de una serie que alguna vez estuvo al mismo nivel que Naruto y One Piece. Quizás Bleach no fue olvidado porque fuera malo. Quizás fue olvidado porque tuvo la mala suerte de terminar antes de que una nueva generación pudiera descubrirlo. Pero bueno, esa es mi opinión, ahora quiero saber la tuya. ¿Crees que Bleach está infravalorado? Y dime, ¿cuál es tu anime favorito del Big Three? Déjamelo saber en los comentarios. Espero que te haya gustado el video, no olvides de dejar tu like si te gustó y de suscribirte. Nos vemos hasta el próximo video.